Nunca pensé que a mis 72 años, tras haber visto morir y nacer tanta gente en 35 años de servicio, el peor insulto lo recibiría por estacionar en el lugar equivocado. Un joven me gritó con tal desprecio que sentí como si me arrancara cada medalla, cada vida salvada, cada noche sin dormir cuidando a otros. He cargado cuerpos sin vida. He sostenido manos de moribundos. He corrido hacia el peligro cuando otros huían. Pero las palabras de ese muchacho me dolieron más que cualquier herida física que recibí en servicio. Lo que no sabía ese joven era que en 5 minutos descubriría que yo había salvado su propia vida antes de que diera su primer respiro, y que esa medalla oxidada que llevo en el pecho se convertiría en el puente que nos uniría para siempre. Mi nombre es Ramón Villagómez. Tengo 72 años y durante 35 años fui jefe de operaciones de servicios de emergencia en esta ciudad. Hoy vivo solo en una pequeña casa donde cada rincón guarda el recuerdo de algún rescate, alguna familia reunida, alguna vida salvada que justificó cada momento de peligro que viví. Cada mañana, al levantarme, sigo la misma rutina que he tenido durante décadas. Me visto con cuidado, me peino frente al espejo donde se refleja un rostro marcado por años de ver lo mejor y lo peor de la humanidad, y me pongo la medalla. Es una medalla pequeña, de bronce opaco, que llevo siempre sobre el pecho. No es vanidad, es memoria. Esta medalla me fue entregada en 1985, cuando tenía 45 años, y acababa de completar mi 10º año en servicios de emergencia. El comandante Torres me la puso en el pecho durante una ceremonia solemne, rodeado de familias agradecidas y compañeros que habían arriesgado todo junto a mí. Esta medalla, me dijo el comandante con voz firme, representa vidas salvadas y familias reunidas. No la porte para usted, Villagómez. Pórtela por los que salvó. Y así lo he hecho durante casi 40 años. Cada día me la pongo no por orgullo personal, sino porque cada rayón en ese metal oxidado representa una vida que tocamos, una historia que cambiamos, una segunda oportunidad que dimos a alguien. La medalla ha estado conmigo en incendios que parecían el infierno, en terremotos que partían la tierra, en accidentes que desafiaban toda lógica de supervivencia. Durante años pensé que esta medalla honraba el pasado. Hoy sé que sigue creando futuros. Esa mañana de viernes, como cada mes, tenía cita con el doctor Herrera para mis controles de rutina. A los 72 años, las visitas médicas se vuelven sagradas, no por miedo a la muerte, que he visto tantas veces de cerca, sino por responsabilidad de seguir cuidándome para poder seguir ayudando cuando haga falta. Manejo un Nissan del 98, viejo, pero digno, como yo. No es el auto más rápido ni el más elegante, pero me ha llevado fielmente a cada emergencia, a cada llamada de auxilio, a cada momento donde alguien me necesitaba. Ahora me lleva a las citas médicas, al mercado, a visitar a algunos compañeros de la vieja guardia que aún quedan. Llegué al centro médico con 10 minutos de anticipación, como me enseñó el servicio. La puntualidad no es cortesía, es respeto. Busqué un lugar para estacionar cerca de la entrada. A mi edad, cada paso cuenta, especialmente cuando las rodillas me recuerdan los años que pasé cargando personas en camillas improvisadas. Encontré un espacio disponible a unos 50 metros de la entrada.
No había señales de reservado. No había líneas amarillas. No había nada que indicara que el lugar estuviera destinado a alguien específico. En mis tiempos, la cortesía y el sentido común bastaban para convivir. Estacioné mi Nissan con cuidado. Revisé que las puertas estuvieran bien cerradas y caminé lentamente hacia la entrada del consultorio. No había dado ni 10 pasos cuando escuché el golpe seco en mi ventana trasera. El sonido me sobresaltó. Durante 35 años, ese tipo de golpe significaba emergencia, crisis, alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. Mi primer instinto fue voltear, listo para correr hacia quien necesitara auxilio. Pero lo que vi no era una emergencia. Era un joven de unos 30 y pocos años, vestido con un traje caro, de pie junto a un BMW negro brillante, golpeando mi auto con el puño cerrado. Su rostro estaba rojo de ira. Sus ojos tenían esa expresión de furia contenida que había visto tantas veces en situaciones de crisis, pero por razones completamente diferentes. «Oiga», me gritó cuando me acerqué, «este es mi estacionamiento. Llevo 3 años estacionando aquí». Su voz tenía esa autoridad falsa de quien está acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionar. Me recordó a algunos oficiales jóvenes que había conocido en mis primeros años de servicio. Esos que confundían el rango con el respeto. «Disculpe, joven», le respondí con la calma que me habían enseñado décadas de manejar crisis. No sabía que era un lugar reservado. No vi ninguna señal. Esperaba que mis palabras calmaran la situación. En mi experiencia, la mayoría de los conflictos se resuelven con respeto mutuo y un poco de comprensión. Pero este joven no estaba interesado en resolver nada. «No me importa su edad», me gritó, acercándose más. «Las reglas son para todos. Muévase ya». Estudié su rostro por un momento. Tenía esa mirada desesperada de alguien que ha puesto toda su identidad en cosas externas. El auto costoso, el traje de marca, el estacionamiento que consideraba suyo. Era la mirada de alguien que nunca había enfrentado una verdadera crisis, alguien para quien un inconveniente menor se sentía como el fin del mundo. He enfrentado edificios en llamas con más calma que la que este muchacho tenía en un estacionamiento. «Está bien, joven», le dije, comenzando a caminar hacia mi auto. «Me moveré enseguida». Pero mi respuesta, calmada, pareció irritarlo aún más. Algunos jóvenes interpretan la paciencia como debilidad, la diplomacia como cobardía. No entienden que la verdadera fuerza está en mantener la calma cuando otros pierden la compostura. «Y la próxima vez fíjese bien dónde se mete», gritó, mientras yo abría la puerta de mi Nissan. Era entonces cuando noté que habíamos comenzado a atraer atención. Varias personas se habían detenido en la acera, observando la escena con esa mezcla de curiosidad y incomodidad que produce presenciar un conflicto público. Algunos tenían teléfonos en la mano, claramente grabando lo que estaba sucediendo. Una joven, tal vez de unos 25 años, se acercó con expresión preocupada. Tenía esa energía de las personas que no pueden quedarse calladas cuando ven una injusticia. Pero el joven del BMW no había terminado. Mientras yo me acomodaba en el asiento del conductor, tratando de mantener mi dignidad intacta, él se acercó a mi ventana y golpeó el vidrio otra vez. «Viejos como usted deberían quedarse en casa», gritó con una crueldad que me cortó como un cuchillo. «Algunos tenemos trabajos importantes.
Esas palabras me golpearon en un lugar que no sabía que aún podía doler. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho, como si 35 años de servicio, de noches sin dormir, de correr hacia el peligro para salvar vidas, se desvanecieran en un instante. Por primera vez en décadas, me quedé sin palabras, no por miedo, sino por una tristeza profunda que no había sentido desde que me retiré del servicio. Para esto había dedicado mi vida entera a servir a otros, para que un muchacho me tratara como un estorbo, como alguien que no tenía derecho a ocupar espacio en este mundo. Toqué inconscientemente mi medalla a través de la camisa, buscando la fuerza que siempre me había dado. Pero por primera vez en años se sentía pesada, como si fuera una carga en lugar de una fuente de orgullo. «Tiene razón, joven», murmuré finalmente, encendiendo el motor de mi Nissan. «Disculpe las molestias», mientras movía mi auto hacia otro lugar, más alejado de la entrada del consultorio. Pude ver por el espejo retrovisor cómo el joven subía a su BMW con una expresión de satisfacción. Había ganado su pequeña batalla, había demostrado su superioridad, había puesto al viejo en su lugar. Pero lo que no sabía era que una de las personas que había estado grabando la escena era Carla Méndez, una joven trabajadora social que había reconocido algo en mí que el muchacho del BMW había pasado por alto completamente. Cuando salí de mi auto en el nuevo lugar de estacionamiento, Carla se acercó a mí con expresión determinada. «Señor», me dijo con voz suave pero firme, «esa es una medalla de servicios de emergencia». La pregunta me sorprendió. Hacía años que nadie preguntaba sobre mi medalla. Para la mayoría de las personas, especialmente los jóvenes, era solo un adorno más, un accesorio sin significado de un viejo que vivía en el pasado. «Sí, señorita», respondí, sintiéndome un poco incómodo por la atención. 35 años en servicios de emergencia. Los ojos de Carla se llenaron de indignación. Se volvió hacia donde el joven del BMW estaba bajando sus cosas del auto, aparentemente preparándose para entrar al mismo edificio médico. «Ese muchacho no tenía derecho a tratarlo así», me dijo con voz firme. «Usted ha servido a esta comunidad. Merece respeto. No me gusta presumir de mi pasado o usar mi servicio como escudo contra los maltratos del presente». Pero había algo en la sinceridad de Carla que me conmovió. En sus ojos vi el mismo tipo de indignación justa que había sentido tantas veces cuando veía que personas inocentes eran tratadas injustamente. «No se preocupe, señorita», le dije, tratando de minimizar el incidente. «Los jóvenes tienen prisa, tienen presiones que nosotros no entendemos». Pero Carla ya había sacado su teléfono y estaba revisando el video que había grabado. «Esto no está bien», murmuró, más para sí misma que para mí. «La gente debe saber quién es usted realmente». No entendía completamente lo que quería decir, pero había algo protector en su mirada que me recordó a mi hija, que había muerto en un accidente 5 años atrás. Mi Carmen siempre había defendido a los indefensos con esa misma pasión. «¿Cuál es su nombre completo, señor?», me preguntó Carla. «Ramón Villagómez», le respondí, sin imaginar las consecuencias que tendría esa simple respuesta. Esa noche llegué a casa con el alma pesada. El incidente del estacionamiento se había quedado conmigo como una astilla en el corazón. Me senté en mi viejo sillón, el mismo donde solía descansar después de turnos de 24 horas en emergencias, y por primera vez en décadas
Me pregunté si realmente había valido la pena dedicar mi vida al servicio. He cargado cuerpos sin vida de niños que no pudimos salvar a tiempo. He sostenido las manos de madres que perdían a sus hijos. He corrido hacia incendios que parecían el mismísimo infierno, para sacar a personas que ni siquiera conocía. Y al final, ¿para qué? Para que un joven me grite en la calle como si fuera basura. Quizá ya nadie necesita héroes viejos, pensé, mientras miraba las fotos en mi repisa. Quizá solo estorbo en un mundo que ha olvidado el valor del servicio. Me levanté y fui al armario donde guardo los recuerdos de mis años de servicio. Saqué una caja vieja de cartón que contenía fotos, certificados, cartas de agradecimiento de familias que había ayudado. En el fondo de la caja, envuelto en un pañuelo amarillento, estaba un pequeño collar dorado con una cruz. Lo había guardado durante 28 años. Era de una mujer que había salvado en 1995, durante el peor accidente que había visto en mi carrera. Un autobús lleno de pasajeros había volcado en la autopista durante una tormenta. El vehículo se había incendiado y teníamos minutos para sacar a todos antes de que explotara. Entre los pasajeros había una mujer embarazada, de unos 30 años, atrapada en la parte trasera del autobús. Estaba sangrando, desesperada, claramente en trabajo de parto prematuro debido al trauma del accidente. Todavía recuerdo el olor a humo y gasolina mezclado con su perfume de rosas baratas. Recuerdo sus ojos llenos de terror, no por ella misma, sino por el bebé que llevaba en el vientre. «Por favor», me había gritado entre lágrimas, «salve a mi bebé, no importa lo que me pase a mí». Su collar se había roto durante el accidente. Las cuentas doradas dispersas por el piso del autobús, mientras la cargaba hacia la ambulancia. Recogí lo que pude del collar y se lo guardé en el bolsillo. «Señora», le había prometido mientras los paramédicos la atendían, «su bebé va a crecer fuerte. Se lo juro por esta medalla». Había sido uno de los rescates más difíciles de mi carrera. La mujer había dado a luz esa misma noche por cesárea de emergencia. El bebé había sobrevivido, había nacido sano. Pero en la confusión del hospital, nunca supe sus nombres completos, nunca pude devolverle el collar. Durante años guardé ese collar roto, preguntándome si el bebé habría crecido bien, si tendría una buena vida, si algún día sabría que su vida había empezado con el valor de su madre y la ayuda de extraños que nunca conocería. Nunca imaginé que ese bebé crecería para insultarme en la calle. Sostuve el collar entre mis manos temblorosas y por primera vez en 70 años me preguntaba si mi vida había sido una pérdida de tiempo. ¿Para qué sirvieron 35 años de mi vida si un muchacho puede reducirme a nada con sus gritos? Esa noche, casi tiré mi medalla a la basura, pensando que ya no valía nada. La sostuve sobre el cesto de desperdicios, sintiendo su peso familiar en mi palma, recordando todas las veces que me había dado fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Tal vez debería quedarme en casa, como me dijo el joven. Tal vez mi tiempo ya pasó, pero en el último momento guardé la medalla de vuelta en mi caja de recuerdos, no por mí, sino por la memoria de todos los compañeros que ya no estaban aquí para defenderse, por todas las familias que habíamos reunido, por todas las segundas oportunidades que habíamos dado. Esta medalla que llevé con orgullo durante años, esa noche me pesaba como una lápida.
Lo que no sabía era que mientras yo luchaba contra la desesperación en la soledad de mi casa, mi historia estaba comenzando a extenderse por el mundo digital de formas que nunca podría haber imaginado. Carla había subido el video del incidente a TikTok esa misma noche, con el título «Joven empresario ataca a veterano de emergencias por estacionamiento». En las primeras 2 horas, el video había conseguido 1,000 visualizaciones. Para la medianoche eran 50,000. Los comentarios comenzaron siendo una mezcla de indignación y curiosidad. Este tipo necesita una lección de respeto. ¿Alguien sabe quién es este veterano? Compartiendo para que vean qué clase de sociedad tenemos. El viejo se veía tan digno. Me partió el corazón. Pero fue cuando una usuaria llamada Memoria Local reconoció algo familiar en mi rostro que todo cambió. «Ese es don Ramón», escribió. «Trabajó en el accidente de la autopista en 1995. Mi tía fue salvada por él». Inmediatamente, otros comentarios comenzaron a aparecer. «Es verdad. Mi hermano lo conoce. Dice que salvó a más de 50 personas en esa tragedia. Busquen accidente autopista 1995. Ramón Villagómez en Google. Este hombre es un héroe nacional y lo tratan como basura. El muchacho del BMW debería avergonzarse». Para el final de amanecer, el video tenía 200,000 visualizaciones y había comenzado a aparecer en otras plataformas. Periodistas locales comenzaron a investigar mi nombre, buscando archivos de periódicos viejos, contactando a sobrevivientes de accidentes que había atendido décadas atrás. Pero yo no sabía nada de esto. Me levanté esa mañana sintiéndome más viejo que nunca. Me vestí lentamente y por primera vez en décadas dudé antes de ponerme la medalla. ¿Para qué llevarla si nadie la respeta? ¿Para qué cargar con ese peso si el mundo ha decidido que ya no importo? Finalmente me la puse, no por orgullo, sino por costumbre, como un ritual vacío que había perdido su significado. Decidí regresar al mismo centro médico, no por desafío, sino porque era mi doctor de siempre, y a mi edad, cambiar de médico es más complicado que soportar la posibilidad de otro encontronazo con el joven del BMW. Cuando llegué al estacionamiento, vi el mismo BMW negro en el lugar donde yo había estado el día anterior. El joven estaba ahí, parado junto a su auto, pero esta vez no estaba solo. Había una mujer mayor con él, tal vez de unos 60 años, que se veía agitada y preocupada. Mi primer instinto fue buscar otro lugar para estacionar lo más lejos posible. No quería otra confrontación. No tenía energía para más humillaciones. Pero antes de que pudiera alejarme, la mujer me vio y comenzó a caminar hacia mí con pasos apresurados. «¿Usted es don Ramón Villagómez?», me preguntó con voz temblorosa. La pregunta me sorprendió. ¿Cómo sabía mi nombre? Había hablado el joven con ella sobre nuestro incidente. Venía a pedirme más explicaciones. «Sí, señora», respondí cautelosamente. «¿En qué puedo ayudarla?». Fue entonces cuando la mujer se acercó más y pude ver sus ojos claramente. Había algo familiar en ellos, algo que me transportó inmediatamente a una noche lluviosa de hace 28 años. «Usted me salvó», me dijo, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Usted me salvó hace 28 años. El mundo se detuvo a mi alrededor. Esa voz, esos ojos,
esa expresión de gratitud mezclada con dolor. Todo me resultaba terriblemente familiar. Yo estaba en el autobús, continuó, luchando contra las lágrimas. Estaba embarazada, atrapada, sangrando. Pensé que iba a perder a mi bebé. Todavía recuerdo el olor a humo y gasolina mezclado con su perfume de rosas baratas. «La mujer del autobús», exclamé, sintiendo como si los años se desvanecieran de golpe. «La que estaba embarazada». «Sí», asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Y usted me prometió que mi bebé iba a crecer fuerte». Miré hacia donde estaba el joven del BMW, que nos observaba con una expresión de confusión total. Lentamente, las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas que había estado esperando 28 años para completarse. «Señora», le dije con voz temblorosa, «¿cómo se llama usted?» «Elena Gómez», respondió. «Y este», dijo señalando al joven, «es mi hijo, el bebé que usted salvó». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El joven que me había gritado, que me había humillado, que me había dicho que me quedara en casa, era el mismo bebé que había ayudado a nacer hace 28 años. El muchacho que me insultó era el niño que salvé antes de que respirara. «Martín», le dijo Elena a su hijo, «este es el hombre de quien te hablé toda tu vida, el que nos salvó en el accidente». Martín se acercó lentamente, con una expresión que nunca había visto antes. La arrogancia había desaparecido completamente de su rostro, reemplazada por algo que parecía terror puro. «Usted», comenzó a decir, pero las palabras no salían. «Martín», le dije suavemente, «no sabía quién eras. Tú no sabías quién era yo». Saqué de mi bolsillo el collar dorado que había guardado durante 28 años. Las cuentas brillaron bajo el sol de la mañana como pequeñas estrellas. «Este es tuyo», le dije a Elena, extendiéndole el collar. «Se te rompió durante el accidente. Lo guardé todos estos años, esperando algún día poder devolvértelo». Elena tomó el collar con manos temblorosas, y cuando lo reconoció, se derrumbó completamente. Se sentó en el pavimento, abrazando el collar contra su pecho, llorando con una intensidad que traspasó mi alma. «Durante años», sollozó, «durante años quise encontrarlo para agradecerle. Busqué su nombre en los periódicos, pregunté en hospitales, pero nunca supe su apellido completo». Martín estaba parado ahí, observando a su madre llorar, mirando el collar que yo había guardado por décadas, procesando lentamente que el viejo estorbo al que había gritado era el hombre que le había dado la vida. «Don Ramón», dijo finalmente, con una voz completamente diferente a la que había usado el día anterior. Yo no sabía». «Lo sé, hijo», le respondí. «¿Cómo ibas a saber?» Pero Martín se alejó de nosotros, caminando hacia su BMW con pasos vacilantes. Pude ver cómo su mundo se desmoronaba, como el mío se había desmoronado el día anterior. Elena se puso de pie y me abrazó con la fuerza de alguien que había esperado 28 años para ese momento. «Gracias», me susurró al oído. «Gracias por darme la oportunidad de ser madre». En ese momento, vi cómo mi medalla oxidada enseñó a un joven lo que el dinero nunca pudo comprar: dignidad. La historia podría haber terminado ahí, con una reconciliación privada entre una madre agradecida, su hijo avergonzado, y un viejo veterano que había recuperado un poco de fe en la humanidad.
Pero lo que no sabíamos era que nuestra reunión estaba siendo observada por varias personas que habían visto el video viral y habían venido específicamente a buscarme. Carla, la joven que había grabado el incidente original, apareció primero. Había estado buscándome desde temprano, queriendo disculparse por haber expuesto mi vida privada sin permiso, pero también queriendo asegurarse de que estuviera bien. Don Ramón, me dijo al acercarse, espero que no le moleste que subiera el video. Solo quería que la gente supiera que no debían tratarlo así. Antes de que pudiera responder, comenzaron a llegar más personas. Al principio, pensé que eran simplemente curiosos atraídos por la pequeña multitud que se había formado alrededor de Elena, Martín y yo. Pero pronto me di cuenta de que venían específicamente a verme. Una mujer mayor, de unos 70 años, se acercó con pasos lentos pero determinados. «¿Don Ramón?», me preguntó con voz temblorosa. «Yo soy Carmen Herrera. Usted salvó a mi hermano en el incendio de 1987. Traía consigo un recorte de periódico amarillento, protegido en una funda de plástico. Era una foto mía de hace 35 años, mucho más joven, cargando a un hombre inconsciente fuera de un edificio en llamas. Lo reconocí en el video», continuó Carmen. «Nunca pude agradecerle personalmente. Mi hermano vivió 20 años más después de ese día. Vio crecer a sus nietos». Mientras Carmen hablaba, más personas comenzaron a acercarse. Cada una traía una historia. Cada una había sido tocada de alguna manera por mi trabajo a lo largo de los años. Un hombre de mediana edad se acercó con dos jóvenes que aparentaban unos 20 años. «Don Ramón», me dijo con voz emocionada, «soy Carlos López. Usted nos salvó a mis hijos gemelos cuando se derrumbó nuestro edificio en 2003. Los gemelos, ahora adultos, se acercaron tímidamente. «Gracias por darnos vida, don Ramón», dijeron al unísono, y se arrodillaron frente a mí. La imagen de esos jóvenes arrodillados en el pavimento me quebró completamente. Durante años me pregunté si mi trabajo había valido la pena. Hoy veo que una sola vida salvada puede criar generaciones. Pero la multitud seguía creciendo. Una mujer llegó corriendo con flores silvestres que había arrancado de su jardín. Un comerciante del área apareció con una pancarta improvisada que decía: «Gracias, don Ramón». Los niños del barrio comenzaron a dibujar corazones en el pavimento con tiza de colores. Fue entonces cuando apareció el doctor, moreno, un hombre elegante de unos 45 años, que caminaba con la autoridad de alguien acostumbrado a salvar vidas. «Don Ramón», me dijo al acercarse, «usted me salvó en el incendio del Hospital San José en 2001. Gracias a usted pude convertirme en el médico que soy hoy». Se volvió hacia la multitud que se había reunido. «Este hombre», dijo con voz firme, «no solo salva vidas, crea médicos, padres, abuelos. Cada persona que salvó se multiplicó en generaciones de familias». La multitud comenzó a aplaudir espontáneamente. No el tipo de aplauso educado de las ceremonias oficiales, sino algo genuino y emocional que venía del alma. Fue entonces cuando noté que Martín había regresado. Estaba de pie al borde de la multitud, observando todo, con una expresión que no podía descifrar. Su rostro había cambiado completamente desde el día anterior, donde antes había arrogancia. Ahora había confusión,
Donde antes había desprecio, ahora había algo que parecía terror existencial. Elena se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. «Martín», le dijo suavemente, «este es el hombre que te dio la vida. No tienes nada que decirle». Martín se acercó lentamente, abriéndose paso entre la multitud. Cuando llegó frente a mí, se detuvo por un momento, luchando visiblemente contra sus emociones. Entonces, para sorpresa de todos, se arrodilló. «Don Ramón», dijo con voz quebrada, «no solo le grité al hombre que me dio la vida antes de que naciera». Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Ayer actué como el peor tipo de persona», continuó. «Usted no solo salvó a mi madre, me salvó a mí antes de que respirara». Se detuvo, luchando contra los sollozos. «Y después de todo lo que hizo por mi familia, yo lo traté como basura». La multitud había guardado un silencio total. Solo se escuchaban los sollozos de Martín y el murmullo distante del tráfico. «Hijo», le dije, tocando su cabeza con suavidad, «levántate. Los errores nos enseñan más que los aciertos». Martín se puso de pie, pero no dejaba de llorar. «No sé cómo vivir con esto», me dijo. «No sé cómo compensar lo que hice». «No vengan a verme como héroe», le dije, dirigiéndome tanto a él como a la multitud. «Vengan a recordar que todos podemos elegir ayudar». Le puse una mano en el hombro a Martín. «Tu madre me enseñó que vale la pena luchar por cada vida. Tú me enseñaste que nunca sabemos el impacto completo de nuestras acciones». Fue entonces cuando apareció una van de noticias locales. El reportero, un joven profesional, se acercó con su camarógrafo. «Don Ramón», me dijo, «somos del Canal 7. ¿Podríamos hacerle una entrevista sobre lo que está pasando aquí?» Nunca me había gustado la atención de los medios. Siempre prefería hacer mi trabajo en silencio, sin fanfarrias ni reconocimientos públicos. Pero mirando a todas estas familias reunidas, a todas estas historias que se entrecruzaban después de décadas, me di cuenta de que esto era más grande que mi comodidad personal. «Está bien», accedí finalmente. La entrevista fue breve, pero poderosa. El reportero me preguntó sobre mi carrera, sobre el incidente del estacionamiento, sobre lo que significaba para mí ver a todas estas familias reunidas. Durante 35 años, le dije a la cámara, estas familias fueron mi propósito. No importa si recuerdan nuestros nombres, importa que recuerden cuidarse unos a otros. Cuando terminó la entrevista, el alcalde de la ciudad había llegado al lugar. Era un hombre joven, tal vez de 40 años, que había visto las noticias y decidido venir personalmente. «Don Ramón», me dijo al acercarse, «esta ciudad le debe mucho. Queremos honrarlo oficialmente». «Señor alcalde», le respondí, «yo solo hice mi trabajo». «Su trabajo», me corrigió, «fue salvar vidas durante 35 años. Eso merece más que reconocimiento, merece gratitud eterna». Se volvió hacia la multitud. «Estoy proponiendo que renombremos esta calle como Avenida Ramón Villagómez», anunció, «y que declaremos el día de hoy como el Día del Respeto a nuestros héroes silenciosos». La multitud estalló en aplausos y gritos de aprobación, pero lo que más me conmovió fue ver a Martín aplaudiendo con lágrimas en los ojos, transformado completamente del joven arrogante que había conocido el día anterior. «Don Ramón»,
me dijo Martín acercándose después de que la multitud comenzara a dispersarse. Quiero hacer algo más que disculparme. Sacó las llaves de su BMW. Este lugar de estacionamiento es suyo para siempre, me dijo, extendiéndome las llaves. Y quiero que sepa que voy a cambiar mi vida para honrar el ejemplo que usted me dio. No acepté las llaves, pero acepté la sinceridad de su promesa. No necesito espacios reservados, Martín, le dije. Solo necesito saber que cuando me vaya, ustedes seguirán cuidándose unos a otros. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. El dolor en mi alma había sido reemplazado por algo que no había sentido en años. La confirmación de que mi vida había tenido sentido. Los siguientes meses trajeron cambios que nunca habría imaginado. La historia se había vuelto nacional, inspirando a otras comunidades a honrar a sus propios héroes silenciosos. Recibí invitaciones para hablar en escuelas, en ceremonias, en eventos comunitarios, pero lo que más me importó fueron los cambios en Martín. Una semana después del incidente, Martín apareció en mi puerta con una propuesta. Don Ramón, me dijo, quiero crear un programa que se llame Héroes Silenciosos. Cada mes vamos a reconocer a alguien en la comunidad que ayuda a otros sin buscar reconocimiento. ¿Y por qué quieres hacer eso?, le pregunté. Porque me di cuenta de que hay muchas personas como usted, me respondió. Personas que dedican sus vidas a ayudar a otros, y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. El programa Héroes Silenciosos se lanzó 3 meses después. Martín había usado sus conexiones empresariales para conseguir patrocinadores. Había trabajado con organizaciones locales para identificar candidatos. Y había creado un sistema de nominaciones comunitarias. Yo acepté ser el primer presidente honorario, no por vanidad, sino porque entendí que mi historia podía inspirar a otros a reconocer a los héroes que caminan entre nosotros todos los días. El primer héroe silencioso fue Doña María, una señora de 80 años que había estado llevando comida a familias necesitadas durante 20 años, sin que nadie lo supiera. El segundo fue Carlos, un mecánico que reparaba gratis los autos de madres solteras. El tercero fue Ana, una maestra que usaba su propio dinero para comprar útiles escolares para niños de familias pobres. Cada ceremonia mensual se convertía en una celebración comunitaria, donde las personas compartían historias de bondad anónima, de pequeños actos de servicio que habían marcado sus vidas. Pero lo que más me orgullaba era ver cómo Martín había cambiado. 6 meses después de nuestro primer encuentro, Martín presenció discriminación contra otro veterano en un banco. Esta vez, en lugar de quedarse callado, o, peor aún, participar en el desprecio, intervino públicamente. Este hombre sirvió a su país, le dijo al empleado del banco que estaba siendo grosero. Merece respeto, no obstáculos burocráticos. El video de Martín defendiendo al veterano también se volvió viral, pero esta vez con comentarios completamente diferentes. Esto es lo que significa crecer como persona. El empresario que aprendió a ver a las personas, no solo a los clientes. Redemption Story Goals. 1 año después del incidente original, se organizó la ceremonia oficial de inauguración de la avenida Ramón Villagómez. Toda la comunidad asistió, incluyendo familias que había salvado en décadas pasadas, compañeros de servicio que aún vivían,
y personas que simplemente habían sido inspiradas por la historia. Durante la ceremonia, Martín me pidió un momento para hablar. Hace un año, dijo, frente a toda la multitud, yo era el tipo de persona que juzgaba a otros por su apariencia, por su edad, por lo que podían darme. Don Ramón no solo me enseñó que estaba equivocado, me enseñó cómo ser la persona que quiero ser. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. En este lugar, aprendí que el verdadero éxito no se mide por el auto que manejas o el dinero que tienes. Se mide por las vidas que tocas y la diferencia que haces. Cuando terminó de hablar, se acercó a mí. Don Ramón, me dijo, ¿puedo tocar su medalla? Le mostré la medalla que había llevado durante casi 40 años. Seguía siendo la misma pieza de bronce opaco, rayada por el tiempo y el uso, pero que ahora parecía brillar con una luz diferente. No es solo mi medalla, Martín, le dije. Es de todos los que decidimos servir. Martín tocó la medalla con reverencia, como si fuera una reliquia sagrada. Prometo portar el espíritu de servicio sin necesidad de medalla física, me dijo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida en los últimos 12 meses. Aquella medalla, oxidada y vieja, hoy brilla más que nunca, no por el metal, sino por lo que logró cambiar en el corazón de alguien perdido. Durante años pensé que esta medalla honraba el pasado. Hoy sé que sigue creando futuros. Saqué la caja de recuerdos una vez más y miré la foto de la ceremonia donde me habían entregado la medalla original en 1985. El comandante Torres me la había puesto en el pecho con solemnidad, rodeado de familias agradecidas. Esta medalla, me había dicho, representa vidas salvadas y familias reunidas. No la porte para usted, Villagómez. Pórtela por los que salvó. Ahora, 40 años después, entendía completamente lo que había querido decir. No la portaba por mí, la portaba por Elena, que pudo ser madre. La portaba por Martín, que aprendió a ser mejor persona. La portaba por todas las familias reunidas, por todos los segundos salvados, por todas las segundas oportunidades dadas. Pero más que nada, la portaba por la lección que había aprendido de la manera más inesperada, que cada vida salvada se multiplica en formas que nunca podemos predecir, y que a veces el mayor rescate que podemos hacer es ayudar a alguien a rescatarse a sí mismo. El hijo que salvé antes de nacer se convirtió en el hombre que salvó mi fe en la humanidad. Ahora, cuando uso mi medalla, no solo honro a los que salvé, honro a todos los que me dieron la oportunidad de servirles, especialmente a un joven que me insultó en un estacionamiento y terminó siendo la prueba más hermosa de que mi vida tuvo sentido. Durante 72 años he aprendido que los verdaderos héroes no buscan reconocimiento, pero merecen respeto. He aprendido que la crueldad suele nacer de la ignorancia y que la compasión puede transformar hasta el corazón más duro. Pero sobre todo, he aprendido que nunca sabemos qué historias están escribiendo las personas que encontramos cada día. El anciano que ayudas a cruzar la calle podría ser el cirujano que salvó a tu abuelo. La señora que limpia tu oficina podría ser la madre que crió al maestro que cambió tu vida. El veterano al que gritas en un estacionamiento podría ser el hombre que te dio la vida antes de que nacieras. Cada persona que vemos
lleva una medalla invisible en el pecho. Algunas son de servicio militar, otras de años cuidando padres enfermos, otras de noches sin dormir criando hijos, otras de décadas enseñando a niños, otras de vidas dedicadas a hacer del mundo un lugar un poco mejor. No todas esas medallas son de bronce. Algunas son de lágrimas secadas, de sacrificios silenciosos, de amor dado sin esperar nada a cambio. La próxima vez que veas a alguien diferente, a alguien mayor, a alguien que parece estorbar en tu día perfecto, recuerda, podrías estar mirando al héroe silencioso de la historia de otra persona. Y quién sabe, tal vez también de la tuya. Esta historia nos recuerda que los verdaderos héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo sin reconocimiento, y que nuestra responsabilidad es tratarlos con la dignidad que merecen. ¿Has juzgado alguna vez a alguien sin conocer su historia? ¿Te has tomado el tiempo de agradecer a los héroes silenciosos en tu propia vida? La próxima vez que veas a un veterano, a un anciano, o a alguien que parece diferente, recuerda que podrías estar mirando al hombre o mujer que cambió el mundo de maneras que nunca sabrás. Comparte tu experiencia en los comentarios sobre cómo pequeños actos de bondad han transformado tu perspectiva. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados